respetuoso y afectuoso saludo de parte de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, que se encuentra debidamente representada por el doctor Hermes Darío Lara Acuña. Damos inicio a este respectivo programa, no sin antes también extender un saludo muy efusivo a los asistentes, al auditorio, a todos los amigos, hermanos y juristas latinoamericanos que hacen presente en este primer Congreso Internacional por una Justicia Penal Eficaz en Latinoamérica. Agradecer obviamente el acompañamiento a la mesa principal del doctor Manuel Eduardo Serrano Vaquero, presidente del Tribunal Superior de Bogotá, de igual forma también de la doctora Luqui Álvarez de Dávila, de Panamá, el doctor Gonzalo Oliveros, de Venezuela, el doctor Jorge Haroldo Vázquez Flores, de Guatemala. De igual forma, un saludo especial al doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, al doctor William Quiroz, que también se encuentra en representación de nuestra hermana República del Perú, del doctor Bogart Salazar Loza, de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello damos el inicio de este programa escuchando las notas de nuestro himno de la República de Colombia. Un favor para que se coloque. Pedimos excusas obviamente por la presentación. También a la mesa principal nos acompaña el doctor Iván Patricio Sanquicera Rodas, de la República del Ecuador. Continuamos obviamente con el orden del día. De igual forma también escucharemos el himno de nuestra ciudad capital de Bogotá. Tenga la verdad de... Muchas gracias. Dentro del correspondiente orden del día, tenemos la respectiva ceremonia de instalación de este primer Congreso Internacional por una Justicia Penal Eficaz en Latinoamérica. Esta
ceremonia de instalación estará a cargo del doctor Manuel Eduardo Serrano Vaquero, presidente del Tribunal Superior de Bogotá. Y de igual forma también, antes, dar los agradecimientos también y de exaltación al conferencista, expositor de carácter internacional, el doctor Jairo Alfonso Bustos, que también se encuentra en este respectivo recinto. Con ustedes, el doctor Manuel Eduardo Serrano Vaquero, en este acto de instalación de esta primera conferencia internacional por la justicia penal eficaz en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Señores integrantes de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, magistradas, magistrados, jueces, fiscales, procuradores que nos acompañan, señores conferencistas internacionales, señores magistrados y jueces de los altos tribunales de justicia de los distintos países de Latinoamérica, señoras y señores. En nombre del Tribunal Superior de Bogotá, que presido, doy la bienvenida a los funcionarios y a los fiscales que participan en el primer Congreso Internacional por una Justicia Penal Eficaz en Latinoamérica. Este evento será, sin duda, un instrumento eficaz para el encuentro, para la evaluación y para la formación académica de quienes tenemos la misión de impartir justicia. Esta sagrada misión, a la que podríamos calificar como un verdadero sacerdocio, implica en nuestro continente hoy en día el compromiso claro y profundo de los jueces para contener el ímpetu de quienes utilizan el poder como un instrumento que crea o que mantiene estructuras sociales inequitativas, y el compromiso profundo de los jueces para limitar la acción de quienes, pretextando el bien común y la igualdad, aniquilan la libertad de los ciudadanos, como nos está ocurriendo hoy en día. Con ello, impiden el nivel de dignidad que solo se puede alcanzar por el ejercicio efectivo de ese derecho, la libertad, en todos los órdenes. Es el juez, con la balanza de la equidad, quien garantiza el crecimiento y desarrollo de sociedades justas y quien evita el desbordamiento de los déspotas. ¿Cuántos ejemplos llegan a nuestra mente de las dos categorías de tiranos que a lo largo de la historia de nuestra América han sometido a los pueblos al capricho de sus voluntades? Y cuánto pesar sentimos de los hermanos que sufren hoy en día en nuestro vecindario las consecuencias de jueces que no quisieron o que no pudieron ejercer con dignidad el sacerdocio de la justicia. Usando las palabras que expresó Rubén Sánchez Gil, son los jueces, como sucesores de los antiguos pontífices latinos, quienes interpretan el oráculo jurídico y establecen qué dice este o no. Y es por ello que el primer objetivo del tirano es el sistema de justicia. Los ejemplos demuestran que él sí comprende a plenitud las afirmaciones que hizo Montesquieu hace varios siglos en el espíritu de las leyes. No hay libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del poder ejecutivo. ¿Cuánta importancia tiene entonces, en esta perspectiva, la participación de los jueces en espacios de discusión académica como el que hoy inicia? En estos días agotaremos la agenda preparada por la Corporación de Jueces y Fiscales de Colombia y podremos verificar
cuál es la situación de cada uno de nuestros países en el cumplimiento del rol que nos corresponde como sacerdotes de la justicia y cuál es el grado de autonomía que tiene la rama judicial en los países de nuestra sufrida América. Actualizaremos y fortaleceremos nuestros conocimientos y fundamentalmente crearemos los lazos de solidaridad necesarios para lograr los objetivos que nos son comunes, objetivos que bien se pueden alcanzar dentro de la diversidad ideológica que ciertamente nos enriquece. Debo por ello hacer un reconocimiento especial en nombre del Tribunal Superior de Bogotá a la Corporación de Jueces y Fiscales de Colombia y a su presidente, el doctor Elvis Darío Lara Acuña. Este evento no solo se gestó en la iniciativa autónoma de los jueces de Colombia, sino que además se nutrió de sus propios recursos. El gremio que usted preside, doctor Lara, nos está dando un testimonio elocuente de independencia judicial. Ustedes, miembros de la Corporación de Jueces y Fiscales de Colombia, tienen clara la misión de juez en la sociedad actual y están asumiendo el deber que les corresponde por generosidad y con carácter. Bienvenidos, administradores de justicia de nuestro continente. ¿Cuánto contenido hay en esa expresión? Bienvenidos a la sede del Tribunal Superior de Bogotá. Esta es su casa. Quienes ocupamos el edificio vistiendo una toga, los recibimos con un abrazo fraterno. Somos sus hermanos y estaremos disponibles en estos días para que puedan lograrse los objetivos que se han trazado en estas jornadas académicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo muy especial de igual forma también al doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, que hace parte también de la mesa principal, al doctor, quien es el presidente de la unidad del equipo técnico institucional del Código de Procedimiento Penal y miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la República del Perú. Y de igual forma también el saludo extensivo a las distintas delegaciones, a los distintos juristas de los diversos países latinoamericanos. Y de igual forma el agradecimiento a la presencia de nuestros hermanos de la República del Perú. De igual forma también el agradecimiento a los hermanos de los Estados Unidos de México. De igual forma también el equipo de la República de Panamá, de la República Bolivariana de Venezuela, de la República de Guatemala. De igual forma también de los hermanos de la República del Ecuador. A todos ellos y a todos los presentes a este auditorio especial, muchas gracias por la presencia y por su invaluable colaboración y participación en este evento de carácter internacional. Le agradecemos obviamente a los presentes de la mesa principal. Vamos a dar inicio a las diferentes conferencias, a la charla de carácter internacional. Iniciaremos con la participación del doctor Gonzalo Oliveros Navarro, con la temática política y justicia, jurista, de igual forma también de la hermana República, como se expresaba en Venezuela, que inicia obviamente con estas respectivas charlas en estos 2 días. A los autores un agradecimiento especial, no sin antes también extender el saludo a los distintos participantes, a la doctora Flor María León, que también hace presencia en el día de hoy como decana del Colegio de Abogados del Callao y a los demás participantes en este evento. Iniciamos de igual forma con la presentación del doctor Gonzalo Oliveros Navarro.
jueces y magistrados de Colombia ha tenido la gentileza de invitarme a participar en esta reunión. Si se quiere, es una participación imprevista que agradezco. No voy a hablar de derecho penal, que es el tema central de esta conferencia. Voy a hablar de derecho y política, el caso Venezuela. Quiero, antes de iniciar esta intervención imprevista de emergencia, dar gracias a los organizadores del evento, especialmente al magistrado Hermes Lara Acuña, quien tuvo la gentileza de honrarme con su estima y consideración. Ante ustedes se encuentra un venezolano del común, que tuvo el privilegio de ser honrado por la Asamblea Nacional de su país el pasado 21 de julio con la designación de magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Un día antes había cumplido yo 36 años de haber concluido mis estudios de abogado y me faltaban 10 días para cumplir 36 años de recibir el título profesional. He dedicado toda mi vida al ejercicio del derecho y a la docencia, pero también lo he hecho al ejercicio de la ciudadanía, entendiendo por esta la participación en los asuntos públicos de mi país, una participación activa, no como candidato a algo, sino interviniendo en cuanto escenario fuere posible para defender lo que para mí es muy caro, la democracia, pero sobre todo la democracia venezolana, esa que entre el 13 de febrero de 1959 y el 2 de febrero del 99 muchas cosas buenas hizo para su gente, pero a su vez cometió el error de descuidarla. Y por eso mi país no está en los límites que demarca el globo terráqueo, sino que se encuentra regado por el mundo. En Bogotá o Dubái, en Miami, Santiago o Lima, en Madrid o Sydney. Donde esté uno de mis compatriotas, allí está Venezuela. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa pregunta siempre está en mi mente. No es original mía. Los que tuvieron el placer de leer el libro de Mario Puzo, El Padrino, allí un capítulo se inicia con esa pregunta. El don le pregunta a sus compañeros cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo llegó Venezuela a la situación actual? Tengo una posición personal definida para responder a esa pregunta. La indebida intervención de la política en nuestro sistema de justicia nos llevó a lo que el país es hoy. Llegué a Colombia el pasado 29 de julio, 8 días después de ser designado. El día siguiente de mi designación, el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció por los medios de radio y televisión que los 33 magistrados que habíamos sido designados para cubrir las vacantes que había determinado la Asamblea Nacional del Tribunal Supremo éramos reos del delito de traición a la patria, con una pena de 30 años de presidio, que seríamos enjuiciados por los tribunales militares, que nuestras propiedades y bienes estaban bloqueadas o confiscadas. Y agregó una pequeña perla, que no tendríamos derecho a defensa alguna. Como consecuencia de esa declaración, los magistrados pasamos a la clandestinidad. Lamentablemente uno de ellos fue detenido, pasó 45 días en un baño, en una prisión, en un baño, a hacer retrete.
en la prisión política venezolana detenida. Hay 2 magistrados más detenidos o con juicio en curso, el resto están en el exilio, solo 2 de ellos no han solicitado refugio o asilo, todos los demás los hemos solicitado o lo tenemos. En octubre de este año, como consecuencia de la petición que le hicimos a la Cancillería nos reconoció como refugiados políticos, que es equivalente a asilo. Por eso estoy yo aquí, hoy, ante ustedes, como un magistrado en el exilio. Cualquiera pudiera creer que por esa condición de refugiado afirmaré que nuestra situación patria es producto de quienes en la actualidad gobiernan. Sería injusto conmigo y con la historia afirmar eso. Mi memoria es corta, pero admito que es buena y trato de ser objetivo. Solo eso permite llegar a conclusiones adecuadas. La tragedia que vive Venezuela en materia judicial se inició en julio de 1977 y no en Venezuela, se inició en Europa. Llegó la persona designada como canciller a una reunión con un primer ministro europeo, si mal no recuerdo, Polonia. Y cuando se sentaron a conversar, el primer ministro le dijo con mucha pena que lamentaba informarle que ya él no era el canciller del país. Nadie en Venezuela tuvo la gentileza de decirle a esa persona que ya no tenía el cargo, se enteró por un funcionario extranjero. Coincido con el historiador Carrera Damas, quien fue embajador, por cierto, de nuestro país en México, que esa persona que recibió ese agravio lo cobró. Esa factura personal, ese personaje devenido a partir de 1989 en fiscal general de la República, promovido a ese cargo con la aquiescencia de quien sería su víctima, a pesar de advertencias expresas de amigos cercanos, la cobró con capital e intereses en el año 1993, presentando contra Carlos Andrés Pérez, quien en ese momento era por segunda vez presidente del país y quien había sido el presidente que lo había destituido, una solicitud de antejuicio de mérito ante el Congreso Nacional, destinada a que éste le levantara la prerrogativa de no ser enjuiciado, a la cual, conforme a la Constitución venezolana, el presidente tenía. Ni el presidente ni su partido se opusieron a ello. Fue esa una combinación mortal. A partir de 1989, en su segundo gobierno, Carlos Andrés Pérez inicia en Venezuela un proceso de modernización económica. El mismo no contó con respaldo popular, mucho menos con el de la élite económica venezolana, la cual vio en ese proyecto la perturbación absoluta de los intereses que siempre protegieron. Pero lamentablemente tampoco contó con el respaldo de su propio partido. Bajo esas condiciones, sumadas a una campaña de prensa debidamente coordinada, que día a día anunciaba actos de corrupción posteriormente nunca demostrados o negociados ilícitos que resultaron a las postres falsos, se produjo la intentona golpista liderada por el comandante Hugo Chávez Frías el 4 de febrero de 1992. Así entonces, gracias a la exitosa combinación de la dirigencia económica y mediática, más la dirigencia política, cuyo punto común era que adversaban al gobierno y su política económica, y contando para ello con la pasividad del partido soporte del gobierno, se consolidó en la opinión pública venezolana
la necesidad de modificar las estructuras políticas nacionales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. La operación fue exitosa y concluyó con el enjuiciamiento del presidente de la República. Siempre he sostenido que un ciudadano que comete un delito debe ser enjuiciado. Esa es la ley y debe cumplirse. Mi país, Venezuela, ha sido siempre muy activo en materia internacional. Diría, si se me permite la licencia, que lo intrépido nos viene desde el Libertador. Nuestros presidentes de los últimos 25 años del siglo XX y lo que va del siglo XXI no fueron la excepción. Nos metimos en todo. Especialmente fuimos muy intensos en Centroamérica. Panamá, Nicaragua, Guatemala y El Salvador fueron testigos de nuestra presencia. En 1979 cae el gobierno de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua. El sandinismo con los hermanos Ortega toma el poder. Fueron 10 años de un gobierno de izquierda, el cual, a pesar de las sugerencias de Fidel Castro, factotum de cuanto gobierno de esa índole se instala en nuestra geografía, hizo elecciones y las perdió con una ama de casa. Es historia que la entrega no fue fácil, que Nicaragua vivió una democracia tutelada y en esa transición Venezuela intervino y el gobierno del presidente Pérez colaboró, tal como lo había hecho el presidente Luis Herrera Campins años antes en El Salvador. Era política de Estado venezolana ayudar al rescate de la democracia en nuestro país. Pérez interviene en Nicaragua, destina 250 millones de dólares a una misión de protección policial a la señora Chamorro. Por ese gesto se le juzgó, se le condenó y con él al país. Hace 2 días, nada más hace 2 días, refiriéndose a la decisión tomada en esta ciudad de Bogotá el pasado 9 de abril por un grupo de mis compañeros magistrados integrados en un órgano que han denominado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, mediante la cual se declaró procedente una solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro Moros, uno de aquellos magistrados que dio el visto bueno al antejuicio con el presidente Pérez en el 93 y luego suscribió la sentencia condenándola, afirmó en su cuenta de Twitter que, y abro comillas, yo sugiero que se pondere con criterios no formalistas ni de perfección jurídica la decisión del Tribunal Supremo en el exilio. Interpretaciones como esa, dicha por cualquier hijo de vecino, pudieran pasar bajo la mesa, pero realizadas por quien fue uno de quienes en el pasado suscribió una sentencia condenatoria contra un presidente de la República, adquieren un valor inconmensurable. Ese criterio justifica entonces la condena a Carlos Andrés Pérez, pero también permite justificar la sentencia de febrero de 1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, equivalente al Consejo de Estado colombiano, mediante la cual se declaró la procedencia de una asamblea constituyente como mecanismo de refacción de nuestras instituciones, a pesar de que los redactores de la Constitución de 1961 la habían excluido como medio de construcción constitucional venezolana. Y por ella, el órdago constituyente entró en el país, tal como lo hace, según el dicho venezolano, un río en Corinto.
Les recuerdo que en diciembre del 98 el presidente Chávez había ganado las elecciones y su consigna fue una constituyente. Los magistrados que integraban la sala de político-administrativa de mi país, contrariando lo que establecía la Constitución, decidieron que ella era pertinente. Es decir, se dejaron influir por la Constitución. Señores, a partir de 1999, una vez instalado en el poder en mi país el presidente Hugo Chávez, se produjo una remesón en el ambiente jurídico. Con su llegada se creó una comisión judicial que hoy tiene rango legal, mediante la cual se hicieron infinidad de procesos contra jueces a los efectos de sustituirlos. Ciertamente que la Constitución aprobada por los venezolanos el 15 de diciembre de 1999, mientras la tragedia enlutaba al país por las lluvias en el estado Vargas, establecía la obligación de realizar concurso de méritos para la designación de los jueces. Y es una verdad incontrovertible que los concursos se hicieron prístinos. Jueces civiles, penales, laborales, fueron elegidos en concursos públicos y verificados. Pero ocurrieron tres hechos en los años inmediatos siguientes. El golpe de abril del 2002, del cual hoy se cumplen exactamente 16 años. El paro petrolero y el referendo revocatorio contra el presidente Chávez. Esa tríada fue el golpe de gracia contra la independencia judicial. A partir de ese último evento, al Poder Judicial venezolano solo accede como juez quien no hubiere firmado contra el presidente Chávez. Para activar el referendo revocatorio había que suscribir unas planillas públicas. Esas planillas públicas se llevaban al organismo electoral para controlarlas. Y por una petición del gobierno, el gobierno las entregó al presidente Chávez. Como consecuencia de eso se inicia en Venezuela un apartheid político y público. Quien esté en la lista, se llama lista Tascón, verá limitadas todas sus posibilidades, todavía hoy, de acceso a lo que sea. Pero como estamos hablando de justicia, una persona que hubiese firmado contra el presidente Chávez no puede acceder como juez al sistema de justicia venezolano. Nuestro país, lamentablemente, no es ayer ni hoy ejemplo de justicia imparcial. Los venezolanos hemos visto cómo en el gobierno del presidente Chávez murieron hasta en hospitales militares personas en huelga de hambre, simplemente por reclamar la devolución de unas tierras que le fueron expropiadas sin pagar. En una audiencia en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano, una diputada le afirmó al presidente Chávez, porque él permitió que ella interviniera, le dijo textualmente: expropiar sin pagar es robar. Y ese señor, Franklin Brito, murió en huelga de hambre en un hospital militar venezolano. Pero también vimos cómo el fiscal general de la República afirmó que él creía en el dicho de un testigo que habría conocido o que conocía de un homicidio que ocurrió contra un fiscal del Ministerio Público. El argumento del fiscal general todavía me sorprende. Él creyó en el testigo porque lo había visto a los ojos. Así lo afirmó. Las personas que juzgaron por ese magnicidio
por supuesto, opositores, fueron condenados a 30 años y todavía están detenidos. Pero ocurre que una periodista hizo una investigación internacional sobre ese caso y demostró la falsedad y mitomanía del testigo. Esa investigación fue reconocida por el Reino de España como un premio. En el 2006 se realizaron elecciones presidenciales, las primeras en las cuales participaba formalmente la oposición, pudiéramos decir. El candidato opositor fue Manuel Rosales, que era gobernador del estado Zulia, que es el principal estado petrolero de Venezuela. El señor Rosales perdió, pero logró el milagro de que recuperara a la oposición, e iniciara la recuperación de la oposición. Le abrieron un juicio penal por un problema con un carro. El señor Rosales tuvo que salir de Venezuela, pasó varios años en Perú, posteriormente en Panamá, regresó a Venezuela, estuvo detenido, está en libertad, su juicio está en curso, después de 12 años, ¿de acuerdo? Y a pesar de que participe en política, está muy limitado en esa participación. Raúl Isaías Baduel fue ministro de la Defensa del presidente Chávez y su compadre. En los últimos días de su designación como ministro, públicamente le hizo críticas al gobierno del presidente Chávez. Sorprendentemente, le abrieron un juicio penal por corrupción. Lo condenaron. Estuvo en la cárcel todos los días de la condena, o todos los días desde que fue detenido, a pesar de que la ley venezolana, como la ley de todos nuestros países, permite beneficios. No tuvo derecho a ninguno. Al salir, le crearon otro. Está detenido, enjuiciado, incomunicado. ¿Por qué? Porque tiene ascendencia, según se afirma, no me consta, en las fuerzas militares. En el 2010 salió del país quien era presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Se fue a Estados Unidos. Pasó primero, creo que por Costa Rica, y allí emitió una declaración. En Costa Rica, él afirmó que en Venezuela los días viernes se reunían el fiscal general de la Nación, el vicepresidente y él como presidente de la Sala Penal para decidir a qué opositores perseguir y enjuiciarlos penalmente. Eso lo afirmó él en televisión. Leopoldo López es un preso emblemático en Venezuela. Fue condenado porque una experta interpretó lo que él decía. Y fue condenado a presidio. Está ahorita en su casa por cuestiones políticas. La experta posteriormente declaró que ella no había querido decir eso, y la señora fiscal que lo acusó dijo que ella había estado presionada. Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, fue juzgado políticamente por la Asamblea Nacional actual, con mayoría de la oposición. Lo condenaron. Lo condenaron políticamente. Él ocurrió ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo anuló todas las actuaciones. Pero el señor Ramírez acaba de pasar a la oposición del gobierno del presidente. El fiscal que está actuando en Venezuela, un juicio penal, por lo mismo que le determinaron las responsabilidades administrativas. Le dictaron medidas cautelares. Perdón, no se las han dictado porque no se ha puesto derecho. Es regla no escrita en Venezuela que el Estado no pierde juicios. Si ustedes hacen un análisis de la jurisprudencia de la Sala Política Administrativa, observarán que más del 98% de las sentencias son favorables al Estado. No hay forma de que el Estado pierda juicios. No los pierde en materia de indemnización, no los pierde en materia laboral cuando se trata de empresas del Estado. A mí, el presidente, en un juicio mío, en cliente mío, el presidente de la sala laboral me preguntó si mi cliente había participado en el paro petrolero y estábamos discutiendo pago de prestaciones sociales.
cualquiera pudiera pensar, perdón, el caso nuestro. Nosotros estamos sustituyendo a 33 magistrados que fueron designados contrariando la Constitución. 7 de ellos integrantes de la Sala Constitucional. Esos magistrados integrantes de la Sala Constitucional decidieron que nosotros, quienes los íbamos a sustituir, el procedimiento era nulo. Y uno se pregunta, ¿es que acaso habrán eliminado las causales de inhibición que existen en todas las legislaciones cuando se trata de un juicio en el cual la parte tiene interés o el juez tiene interés? La norma está vigente, es norma legal en Venezuela y no fue aplicada. Cierro con esto. Me abstengo de referirme a otros casos, hay infinidad. Han sido 18 años o 15 años de atropello al Poder Judicial. En mi ánimo, las sentencias son, y cierro con esto, y lo he afirmado por escrito, un medio para hacer política judicial. Con ellas, estimo, ayudamos a construir un país. Deben fundamentarse en la ley y privilegiar con la misma la justicia. Pero cuando la política priva sobre la ley, la consecuencia fue ayer, como lo es hoy también, una tragedia que estamos obligados a enfrentar. Venezuela lo refiere. No permitan ustedes que por la puerta o las ventanas de vuestros despachos entre la política. De ocurrir, la justicia saldrá despavorida y vuestro país perderá como el mío. Les agradezco su paciencia y generosidad. Que mis palabras no turben su ánimo como no está turbado el mío. Creo en la grandeza de nuestra gente. Seguro estoy que algunos hemos aprendido la lección. A los otros los enseñaremos. Muchas gracias.